Bien, comencemos entonces en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con su espíritu. Invoquemos al Espíritu Santo que nos guíe en esta conferencia o charla que vamos a dar sobre la predicación, ya que el Espíritu Santo es el primer evangelizador. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento eso, siento paz, siento la luz de mi ser. Siento eso, siento paz, siento la luz de mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Ven Espíritu Santo, ilumina la carencia de nuestro corazón. Ven Espíritu Santo, ábrenos al infinito bien de Dios, al infinito bien de la palabra. Ven Espíritu Santo, llena la presencia. Ven Espíritu Santo, eres el primer evangelizador, el primer que lleva la palabra. Ven Espíritu Santo, empieza a llevar la palabra, para que puedas predicar. Ven Espíritu Santo, inspirarte a llevar la palabra por ella, a tantos como la mujer de fuego. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu María Santísima, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomen asiento, hermanos, buenas tardes. Es una alegría para mí compartir a ustedes algo sobre la predicación. Vamos a ver 5 temas. Hoy el primer tema que vamos a tocar es el carismático, hombre, mujer, de la palabra. Y vamos a ver 5 puntos. El primer punto pues la vocación del predicador. El segundo punto, ustedes pueden ver aquí el encuentro con el verbo, después contemplar el árbol contemplado y por último sembrador de la palabra. Interesante ver, hermano, un poco conocer la historia de los predicadores. Como uno tiene el libro, entonces puede usted anotar, no creo que iba a anotar aquí ya, no solamente los puntos principales, se puede anotar en el primer punto que es la vocación del predicador. Anótense el capítulo, el versículo de Jeremías, que es muy conocido este tema, la vocación de Jeremías, capítulo 1, versículo 4, adelante. Y el texto dice así, partamos de este texto, ¿no? ¿Cuál es la vocación del predicador? Dice aquí Jeremías, me dirigió Yahvé la palabra en estos términos: antes de haberte formado yo en el vientre te conocía, antes que nacieses te había consagrado yo profeta, te tenía destinado a las naciones.
Yo respondí: ah, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Pero Yahvé me dijo: no digas que eres un muchacho, pues irá donde yo te envíe y dirá lo que yo te mando. No le tengas miedo, que contigo estoy para protegerte, oráculo de Yahvé. Palabra de Dios. Este es el primer texto clave para que un poco entendamos la vocación del predicador. Un breve comentario sobre Jeremías. Yo sé que muchos han escuchado a Jeremías, han leído a Jeremías, han meditado a Jeremías, pero yendo un poco más a profundidad, Jeremías es como un predecesor de Jesucristo, digamos, en la manera como vivió. La lectura de hoy día hablaba sobre eso, de que él pues, era considerado como uno de los más perseguidos. Incluso llevaba matadero, dice la lectura de hoy día, que escuchamos la liturgia de la misa. Y es que en realidad, hermano, Jeremías fue uno de los hombres, uno de los profetas más sufridos. En nuestra clase de teología que enseñaba en la universidad, nos decían un poco de broma que Jeremías era el profeta llorón. Oiga, y no es para tanto, porque si usted lee Jeremías, es el profeta más sufrido de todos los profetas, Jeremías. Pero sin embargo, a Jeremías le dio esta misión de predicar, de llevar la palabra de Dios. Y el texto que hemos escuchado, más o menos Jeremías tenía unos 12 años a 15, jovencito, muchacho. Aquí ni uno tiene 12, tiene más de 12. O alguien tiene 12 años, nadie, carita ya. Por los 30, no, menos. Entonces, desde cuenta, Jeremías fue llamado desde muy muchacho. Si a ustedes gusta, puede ver una película, es muy bella la historia de Jeremías. Jeremías es antes del exilio, durante el exilio y después del exilio, cuando influyen al reino de Dios. Y él va anunciando, va predicando. Y ahora aquí lo interesante es el texto. Vámonos al tema que todos nosotros de una u otra manera tenemos una misión en este mundo. Todos nosotros tenemos una misión. Y la iglesia nos enseña que todo bautizado, por ser bautizado, tiene la vocación de predicar, de llevar la buena nueva a otras personas. Entonces, miren, desde el vientre materno nosotros ya estamos destinados para algo, tenemos una misión. Si usted lo confronta, Jeremías 1, 4, 5 o adelante, confróntelo usted con Efesios capítulo 1, versículos 4, 5, ¿qué dice ahí? Antes de la fundación del mundo, yo ya te consagré para ser santo y aprovechar ante Dios. Entonces, miren, póngase a pensar usted que todos nosotros, en la mente de Dios, ya estamos desde antes de la creación. Tenemos una misión en este mundo. Tenemos una misión. Desde antes de la creación, Dios ya pensó en todos nosotros. Entonces ahí se va usted con todo lo que es esta ley de la boda. No es el tema, pero miren la importancia de aquí de Jeremías, que él pues recibe el llamado, y como todos nosotros quizás en algún momento hemos dicho, pues no, yo no puedo hablar, yo no puedo predicar, yo no puedo hacer esto. Y el Señor nos va a decir lo siguiente: no digas que eres un muchacho, irás donde yo te envíe, dirás lo que yo te mande, no le tengas miedo. Entonces, miren, la vocación viene de Dios. Dios nos escoge a cada uno de nosotros para la misión. En este caso, estamos tocando el tema de la formación del predicador. Estamos llamados para llevar la palabra de Dios a otras personas. Pero uno de los requisitos, hermanos, para ser predicador es que nosotros debemos encontrarnos con la palabra, con el verbo.
Y para esto nosotros vamos a ver lo que dice en Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice, Jesucristo subió a un monte alto y de modo que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Estamos en el segundo punto. Debemos nosotros encontrarnos con la palabra, con el verbo. Y aquí es donde yo quiero un poco de quedarme más, porque resulta, mis hermanos, que hoy en día ustedes conocerán quizás algunos hermanos que predican y no están utilizando la palabra de Dios. Hoy es lo que los obispos están viendo esto. El Papa mismo está hablando de esto, de tener este encuentro con la palabra de Dios. La importancia de encontrarse con Dios. Miren, el texto dice, lo eligió para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. El primer requisito, hermano, es aprender a estar con él. Hay que estar con Jesucristo, con el verbo, con la palabra hecha carne. Este encuentro es muy crucial, hermanos, para nosotros. Y yo sé que cada uno de ustedes ha tenido la experiencia de Dios, ha tenido ese encuentro con el Señor. Pero nos hemos encontrado todos nosotros. Esto es la primera parte. Pero dice el texto que para que estuvieran con Él. Entonces, del encuentro hay que pasar a estar con Él. Esto de estar con Él es leer la palabra de Dios, la Biblia, la oración, vamos a ver el tema de la oración, pero este estar con Él es específicamente para nosotros y para los judíos, los apóstoles en este caso, el estar con Jesucristo era físico. Nosotros, ¿cómo vamos a estar si no lo podemos ver? Por fe sabemos que está con nosotros, porque la palabra dice, donde están dos o tres, ahí estoy yo. Pero entonces nosotros, ¿cómo vamos a estar con Jesucristo? Bueno, hay muchas maneras de estar con Jesucristo, pero una de las maneras es estar con la palabra, leer la palabra, conocer a Jesucristo. Es muy importante, hermano, leer la palabra de Dios, porque esto nos ayuda a conocer a Jesucristo. ¿De quién vamos a predicar nosotros? Si usted se enamora de alguien, se encuentra con alguien y se enamora, si usted quiere conocerlo más a profundidad, tiene que estar con esta persona, tiene que conocerlo. Entonces entramos nosotros en este tema de conocer a Jesucristo. Estar con Él es aprender a conocer sus características. Y hasta que llega un punto en que más adelante vamos a ver que Jesucristo pues cautiva a estos hombres y mujeres que le seguían y llegan hasta ellos mismos a decirles, enséñanos a orar. Entramos en el tema de oración. Pero el encuentro con Cristo, el estar con Cristo, hermano, implica los 5 sentidos. Todo nuestro ser implica estar con Jesucristo. Los 5 sentidos del alma, hermano, hay que estar. Los sentidos del corazón, las facultades anteriores, del corazón, de la mente, todo hay que estar con Jesucristo. Porque cuando nosotros estamos con Jesucristo, automáticamente a nosotros nos deja inquietos. Hay una canción que dice, Jesucristo me dejó inquieto. ¿La han escuchado esta canción? Jesucristo me dejó inquieto, nunca más yo tuve algo como ese. Cuando tenemos este encuentro con Jesucristo, automáticamente nosotros quedamos inquietos. Los profetas, cuando se encontraban con Dios, con Yahvé, eran inquietos. Los apóstoles, cuando se encontraron con Jesucristo, quedaron cautivados y totalmente quedaron inquietos. Y deja totalmente uno la vida de Dios. La importancia de encontrarse con la palabra, con el verbo, con Jesucristo, que es la palabra hecha carne, es lo que dice en Juan 1:1, adelante, dice, no, en el principio era el verbo, o la palabra,
Y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Entonces viene la palabra y se hace carne, se hace morada. Entonces para nosotros, que somos predicadores, que estamos en esto de ir a predicar, de llevar la palabra de Dios, mis hermanos, debemos nosotros, como la Virgen María, embarazar a la palabra. Para los hombres no queda esa palabra, pero tómelo en términos figurativos. Pero es que en realidad nosotros tenemos que embarazar a la palabra. Tenemos que tener la palabra dentro. Por eso compone todo, hermano. Recordemos que el Papa Benedicto XVI decía que el encuentro con Jesucristo no es ético ni moral, sino que es un encuentro con un acontecimiento que nos marca. Por eso dice, el ser cristiano no es algo que es ético moral, sino que es un encuentro con un acontecimiento que nos cambia totalmente el rumbo de Jesucristo. El encontrarse con Cristo, el estar con Cristo. Debemos nosotros estar con Jesucristo. Y estar con Jesucristo, hermano, es uno que tiene que aprender a tenerlo dentro, interiormente. Hay un padre que va a venir en junio, ya vino aquí el padre Antonio María Tola, y él va a hablar sobre esto, la importancia de la palabra interior. Va a meditar en profundidad esto de Jeremías, la palabra interior. Esto es importante. Miren, el encontrarse con Jesucristo, el estar con Jesucristo es importante, el conocer a Jesucristo es importante. Si no lo conocemos a Jesucristo, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que dicen los obispos en Aparecida? Debemos encontrarnos con Jesucristo. Este es el segundo punto, hermano, porque nos lleva a nosotros a escuchar y a proclamar la palabra por medio de la Escritura. Conocer a Jesucristo, la Escritura es importante. Después vienen otros aspectos más que la liturgia, que lo vamos a ver. Y hermano, para que estos sentidos maduren y actúen en nosotros, es importante un actor principal. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es importante aquí porque si la Virgen María concibió a Jesucristo, fue por obra del Espíritu Santo. Entonces, miren, para que nosotros podamos comprender, entender, conocer más a Jesucristo, debemos invocar al Espíritu Santo. Esto es importante. Cuando usted lee la palabra de Dios, invoque al Espíritu Santo, que Él es el que nos enseña quién es Jesucristo, qué es la palabra de Dios. Invocar al Espíritu Santo es importante porque Él es el maestro, el que nos enseña. Y recordemos que el verbo se hace carne por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo envolvió a la Virgen María y quedó embarazada de Jesucristo. El Espíritu Santo aquí es importante porque hay que entrar en esta escuela del Espíritu Santo y nosotros como carismáticos estamos en esto adelantados. Entonces ya sabemos lo que es el Espíritu Santo. Y debemos nosotros invocarlo mucho más al Espíritu Santo. Entonces, miren, estamos a todo punto. La vocación del predicador, pues lo vemos en Jeremías, capítulo 1, versículo 4 adelante, que Dios nos llama. Tenemos una misión. Esta misión ahora para nosotros es la predicación. No hay que tener miedo. Dios estará con nosotros y escuchará la palabra. Y además Él dice, irán donde Dios te envíe, irán donde Dios te mande. Pero la palabra que quiere que nosotros anunciemos, porque dice, dirás lo que Dios te mande, es el encuentro con Jesucristo. En este caso nosotros estamos adelantando ahí los profetas hasta que lleguemos a Jesucristo. Porque Jesucristo, la palabra, es el verbo hecho carne. Y encontrarse con Cristo, hermano, es importante porque ahí nosotros debemos conocerlo y amarlo. Una persona que se encuentra con alguien que tiene que conocerlo y amarlo más. Esto, hermano, de conocer a Jesucristo es importante. El verbo conocer hoy en este tiempo es mucho más importante. Hay ejemplos bellos, hermanos, en que uno se encuentra con Jesucristo y para conocerlo, pues Dios se manifiesta de una y mil maneras en nuestra vida, pero por la palabra de Dios es
Impresionante lo que nos dice la palabra de Dios y el efecto que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Mire, le pongo ejemplo cómo la palabra de Dios, cuando se la dice con esta fuerza, el poder del Espíritu Santo y convencido de lo que es realmente la palabra de Dios, el efecto que produce con la persona es impresionante. Estábamos con un compañero, un amigo de aquí, la comunidad de misioneros, que nos daba información. Algunos quizás lo conocerán, a Pablo Dorado, que fue mi compañero. Y estábamos nosotros estudiando, teníamos examen de filosofía, y en ese tiempo yo estudiaba por pasar, te soy sincero, no me había encontrado por segunda vez con Cristo. Entonces yo estudiaba por pasar y nos rajábamos estudiando y nos estresábamos. Y llega un hermano y nosotros estábamos, creo que a las 12 de la madrugada, estábamos leyendo y haciendo preguntas con Pablo ahí y preocupados porque era un examen más durito de filosofía. Y llega un hermano y nos dice, le tengo una buena noticia. Pucha, hermano, les soy sincero, yo pensé, se murió el profesor, o hay bloqueo, o algo ocurrió. Porque la palabra que le iba a decir no la esperaba. No la esperaba porque éramos los dos. Como ustedes saben, Cochabamba, pues, sin bloqueo vive. Entonces dije, hay bloqueo, pucha, no hay examen. O se enfermó el profesor, o algo ocurrió. Y claro, este hermano lo dijo y nos dejó en suspenso. Yo y nosotros dijimos, pero a ver, ¿qué ocurrió? ¿Hay bloqueo? No. Dios los ama. Y nosotros quedamos como que... Pero quedamos como que impactados ahí y nos miramos con Pablo. Oye, ¿verdad? Tienes razón, Dios nos ama. Dios nos ama. Yo lo sé. Personalmente yo sentí una paz. Dije, no, Pablo, vamos a dormir. Dejemos este libro y a dormir. Y que el Espíritu Santo nos inspire. Porque hermanos, nosotros estudiamos duro. Y el que no estudia, pues ni al que se encomienda a Santa Petronila, no le va a ir. ¿No ve? Si no estudia usted, pues aunque invoca el Espíritu Santo y no ha leído, no. Yo puedo decir como testimonio que he vencido materia, pero que yo me he hecho amigo del Espíritu Santo y bloqueando el Espíritu Santo, y cuando daba el examen, pues era fatal. Y con Pablo pasamos por la filosofía. Pero miren la importancia de la palabra de Dios. Dios lo ama, Dios te ama. ¿Dónde lo vemos eso? Primero de Juan, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Primera en Juan, capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo. En Juan capítulo 13, ¿no? Nos amó hasta el extremo. Entonces la palabra amor abunda en la Biblia. Y si nosotros conocemos esta palabra y sabemos que Jesucristo es el que nos ama, esa palabra automáticamente llega a nosotros. Nos llega a nosotros. Otro testimonio, hermanos, del poder de la palabra de Dios. No ahora tan bonito como el caso nuestro, de Pablo y de mí. Esto le comparto un poco en confesión, pues yo estoy aprendiendo bastante confesión. En mi corta vida de confesor, pues veo maravilla lo que hace Dios en la persona a través de este ministerio de la confesión. Yo por lo general no acostumbro dar penitencia del Padre Nuestro y de María, así que si usted quiere juntarse conmigo, olvídese. Penitencia del Padre Nuestro y de María, yo no doy, porque muchos han venido y quieren vivir esa penitencia. No, yo lo que doy es lectura, cuando leo la palabra, digo, ore o haga esto, dependiendo del caso de cada penitente. Y entonces viene una chica y me pide que haga oración de sanación y liberación, porque entre comillas se había metido una cosa y yo le dije, pero ¿no crees tú que es mejor que te confieses primero y después oramos? Lo que ella me dice es, lo hemos escuchado mucho, quizás ustedes lo han dicho, yo también lo he dicho en su momento. ¿Será que Dios perdona mi pecado? Lo que yo he hecho. Y le dije, mira, pues ¿qué pecado tendrás tú que no pueda perdonar Dios? Porque lo que habrás hecho tú, lo ha hecho otra persona. Y lo he hecho yo quizás, y Dios no ha perdonado. Y yo por eso estoy aquí.
Además, recuerda, yo pensé que era mujer, era chica, entonces le dije, mira, si Jesucristo le perdonó a María Magdalena, y encima expulsó a 7 demonios. Cuando yo dije esa palabra, que Jesucristo perdonó a María Magdalena y expulsó 7 demonios, esta chica comenzó a llorar. Y yo no sabía por qué. Y yo comencé a hablar de lo que Dios hace con las personas que pedimos a Jesucristo. Por eso me encuentro con Cristo. Después vamos a ver que vemos que María Magdalena pues continuó con Cristo, conociéndolo más, estando con él, que era una de las que le servía. Y encima, pues, María Magdalena pues es la primera mujer, después la Virgen María, dicen los grandes teólogos y los padres de la iglesia, que primero Jesús apareció a la Virgen María, después a María Magdalena. Bueno, la Biblia no está que se apareció a la Virgen María, pero sí está que se apareció a María Magdalena. Cuando yo comencé a decirle a esta amiga mía, que se me ha hecho una amiga, comenzó a llorar, y yo le dije, después que se calma un poco, le dije, ¿quieres comenzar a hablar? Sí. Bueno, para mí fue gran sorpresa. La chica había sido trabajadora, ¿cómo es la palabra? Y era la palabra, ¿no? Pero discúlpame, pero es que la palabra con la que te digo es prostituta. Entonces, yo quedé un poco ahí y dije, pero mira, Dios es que te perdona y te ama. Y comencé a hablarle del amor de Dios, lo que Dios hace en la persona. Y se me vino a la mente en una predicación de una mujer por allá por Centroamérica, que predicó también una prostituta, y toditas se convirtieron, unas se hicieron religiosas. Pero cuando yo comencé a hablar del amor de Dios, interesante la palabra de Dios, le llegó cuando le dije que María Magdalena, pues, bueno, dice la Biblia, una prostituta, y encima Jesús la perdonó, le sacó 7 demonios. Entonces, mire, la palabra tiene un poder. El verbo. Estamos hablando que Jesucristo es el verbo. Nosotros vamos a anunciar a nosotros cómo vamos a conocer. Hay muchas maneras. Hemos dicho en la Escritura, ahora vamos con otra parte que es la oración o contemplar y dar lo contemplado. Este es algo de Santo Domingo, es un poco más dominicanismo esto, pero es interesante conocer esto, hermano, que usted sepa quién es Santo Domingo un poco. No quiero decir que vaya a ser dominico ni dominico, no, pero si quiere hacerlo, yo soy promotor ocasional. Me hablan mal. ¿No? Me hablan mal. Pero, miren la importancia de esto. En el Antiguo Testamento los profetas eran poco solitarios, pero con Jesucristo Él forma comunidad. Los llamó eso. Eran 12 apóstoles, de ahí se agregaron más. El estar con Cristo, estos hombres aprendieron a contemplar. Y al contemplarlo después, cuando Jesucristo partió a la presencia del Padre, ellos ya lo dieron. Entonces, contemplar y claro, contemplar es contemplación. Ellos tuvieron esta contemplación viva de Jesucristo. Bueno, nosotros no lo tenemos así. Pero muchos santos han contemplado a Cristo en la Eucaristía, Santo Tomás Aquino, pero la gran mayoría contempló a Cristo con un crucifijo. Miraba a Cristo crucificado y ahí era que le salía toda sabiduría. Santo Domingo, al formar la comunidad de hombres predicadores, él tenía la idea esta, hermano, de Jesucristo, por eso es que es apostólica, de que hay que formar predicadores. Pero él tenía bien claro de que para formar predicadores hay que formar comunidad. Recordemos que el Marcos 3:13 dice que Jesucristo le llamó para que tuvieran comunidad. Esa es comunidad. Entre hermanos nosotros nos podemos conocer, hermano, pero también dice la palabra de Dios que el que ve a otro hermano ve a Jesucristo. Y entramos en el ambiente de la contemplación y Jesucristo llama que hay que estar con Él. Santo Domingo dirá a esta comunidad que él llama, ya formada en un convento, llama casa de predicación, convento de predicación o santa predicación, lo llama así. ¿Qué lugar se llama este? La mansión. Es un lugar que acoge muchas personas.
El cardenal de Terraza decía las puertas que hay en la mansión, que son 62, si no me equivoco, 72 puertas. De ahí dice, de la celebración que hay en la mansión, la misa, todas esas puertas para que los demás salgan a predicar. Entonces, esta casa es una casa de predicación. Además, que la mansión es un centro carismático de evangelización. Actualicemos mucho más. La comunidad Betania, ¿no? Misión